Bien, Yanela. Mira, a mí se me cortó un poquito ahí porque tengo la conexión muy débil, evidentemente, pero bien, bien. A ver si, bien, esa es una de las ideas que vos resaltaste como muy importantes, muy bien. ¿Querés continuar vos, Yanela, o alguien también señaló esta idea, remarcó esta idea, o quiere agregar algo a partir de este planteo de Yanela? Tendrá que ver este estilo cognitivo ¿no? Esto de que la comunicación nos permite ser, crecer, transmitir, transmitir nuestra subjetividad. A ver si alguien se anima a pensar qué tiene que ver la idea, un estilo cognitivo. ¡Qué silencio! Estamos tratando de pensar juntos y de construir juntos. Pueden revisar sus, como dice Yanela, lo que han resaltado, lo que han marcado. A mí me parece muy valioso esto que dice, que rescató Yanela del autor, ¿no? Que la comunicación nos permite ser, crecer. ¿Y por qué tendrá que ver con este estilo cognitivo, comunicacional? ¿Qué es lo que entra en juego en esta perspectiva que nos propone el autor? ¿La cognición del ser humano, profe, o nada que ver? Bien, la condición de ser humano. ¿Y qué implica esto? ¿Qué procesos ponemos en juego? El autor la dice percepción, la expresión, bien, poder reflexionar. Piaget también dice que por medio de la comunicación uno se nos forma ese proceso de adaptación a la sociedad en la que estamos insertos. Porque es un proceso de intercambio. bien. Claro, que prácticamente nos nacemos comunicándonos desde el vientre de la mamá. Exacto. Nosotros somos seres sociales y establecemos relaciones en esta sociedad en la que somos parte, y esas relaciones que entablamos son relaciones que nos tienen que permitir, como decía Yanela, ser, crecer, aprender, transformarnos. Y fíjense por qué esto que decíamos al principio, de que la perspectiva que tengamos de la comunicación va a definir también nuestro posicionamiento acerca de la educación, acerca de la enseñanza, acerca del aprendizaje, acerca de la cultura, acerca de la vida social, ¿sí? Y esto que decía recién Mayra era, ¿no? De que la comunicación tiene que ver con esta naturaleza humana, tiene que ver, forma parte de la vida humana y de la condición humana. Claro, profe, Sí. porque justamente uno de los subtítulos, digamos, de la primera parte es que es la manifestación de la vida, esto de comunicarnos entre nosotros.
Exacto, es la manifestación de la vida. Por eso decía Yanela y rescataba esto, ¿no? De que la comunicación nos permite ser, crecer, nos permite desarrollarnos, decía ella, ser nosotros mismos, expresar lo que somos, lo que sentimos. Por lo tanto, la comunicación no se reduce a, a un proceso de emisión de palabras o de sonidos, sino que fundamentalmente la comunicación está ligada a la naturaleza humana y tiene que ver con la expresión de lo que somos, ¿sí? Esto que decía Yanela, de lo que sentimos, de lo que queremos, de nuestro ser, ¿sí? Por eso también es importante esto que señala Mayra, la comunicación forma parte de es un acto esencial de la naturaleza humana. Y es entendida solo en relación con otros, ¿sí? Y además podemos decir, por esto que no sé si era Yanela o Mayra la que decía, bueno, entran en juego procesos como la percepción, la expresión. Por este motivo dice Erasmo Ferreira que la comunicación es un fenómeno psicosociológico, donde entran en juego estos procesos cognitivos y afectivos, ¿sí? Entran en juego estos procesos como la percepción, la expresión, pero en estos procesos de percepción y expresión hay a su vez un proceso dinámico, flexible, abierto, ¿sí? Por lo tanto, la comunicación desde esta perspectiva cognitiva que nos propone Erasmo Ferreira es un fenómeno complejo, es un fenómeno psicosociológico donde entran en juego estos procesos cognitivos y estos procesos afectivos que forman parte de la naturaleza humana y que tienen una gran complejidad, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué más podríamos agregar? Fíjense que acá con esta idea que nos trajo Yanela, todo el desarrollo y la explicación y el posicionamiento acerca de la comunicación humana que ya nos está planteando este autor, ¿sí? Bien. ¿Qué otras ideas han señalado, han resaltado, que les haya parecido interesante? Profe, también el autor habla de esto de que la comunicación es un proceso inherente a la vida, que forma parte del ser humano desde que nace, digamos, crece, se reproduce, digamos. Y también habla de los factores importantes que es el interés que produce, digamos, la percepción, o sea, uno solamente percibe lo que le da interés o lo que le atrae. Ajá. Y a partir de ahí, digamos que habla de esto que decía la compañera, de la expresión y de la percepción. Bien, muy bien. Es decir que este autor habla de la comunicación como un fenómeno vinculado fundamentalmente a estos dos procesos. Dice que la comunicación se origina por la percepción y la expresión, ¿sí? A ver, ¿alguien se anima a tratar de describir y explicar en qué consiste esta percepción y esta expresión? ¿Cómo se dan estas funciones de percepción y de expresión en esta comunicación humana?
Bien. Es un proceso inherente a la vida que está vinculado y se origina por la percepción y por la expresión. Acá va otra idea. La primera, esta que nos trajo Yanela, después esto que sumó Mayra, ahora María era, ¿no? Como no la vi. María, esto que la comunicación es un proceso inherente a la vida, pero además esta cuestión de que se origina en la percepción y en la expresión, ¿sí? Bien, ¿alguien se anima a describir y explicar cómo se dan estos procesos? María, perdón, dio algunas pistas, dijo, no percibimos todo, percibimos aquello que nos interesa, que nos llama la atención, o que preferimos, o que nos gusta. Bueno, a ver, ¿alguien se anima o marcó algunas ideas vinculadas a cómo se da este proceso, cómo se origina y cómo se vincula la percepción y la expresión? Fíjense que ya no estamos hablando de una... habitualmente cuando pensamos en la comunicación, nos viene a la mente ese esquemita que aprendimos ya en la escuela primaria o secundaria, ¿no? El emisor y el receptor, el mensaje, el canal, el feedback, no sé qué. Bueno, aquí Erasmo Ferreira nos dice que la relación y la comunicación se originan por la percepción y por la expresión, ¿sí? Son como funciones que desarrollamos que nos permiten comunicarnos y que además son funciones que no se pueden separar, sino que están encadenadas, están vinculadas, ¿sí? Profe, yo lo fui tomando como... Sí. Que yo lo fui tomando así como si fuera una el puente hacia la otra, digamos, porque, o como un proceso, producto, porque la expresión, digamos, que necesita de la percepción para poder lograrse, porque nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, y eso genera todo un movimiento interior que hace que justamente nos expresemos, que como dice el autor, que es la ventana por la que damos salida a todo lo que contiene o confluye en nuestro interior. Por eso es como que están conectadas, como que una depende de la otra. Yo lo tomo así, no sé si... Perfecto, bien, lo dice Erasmo Ferreira, ¿no? Hay una esquemita hay ahí una parte donde acá dice, justamente leí en la parte de percepción, hace referencia a esto que dice que es una actividad de registro que realizan nuestros órganos sensoriales donde es selectiva y discriminatoria, ya que solo entra en nuestro campo perceptivo aquello que mueve nuestro interés. Es un proceso donde intervienen nuestros esquemas simbólicos, emocionales y culturales, capaces de captar por una vía de entrada particularizada por nuestra personalidad los estímulos que nos ofrece el mundo. Acá explica lo que la compañera estaba diciendo. Bien, Agustina. Esto que decía hoy, no sé si era María, que no percibimos todo, percibimos bueno, vos lo decías, Agustina, nuestra percepción es selectiva, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra personalidad, nuestros gustos, Claro, también la realidad, profe, porque nosotros percibimos lo que es nuestra realidad, lo que nos rodea, no es algo, o sea, tal como dice el autor, es algo emocional, algo que nosotros podemos captar, porque no todos percibimos de la misma forma tampoco, entonces es algo único de cada persona y también es la forma de expresarlo.
Bien, bien. Entonces, volvemos a esta idea de la percepción, es la ventana de entrada de la realidad externa. Y la expresión, que decía hoy, no sé si Agustina o Mayra, es la ventana de salida de nuestra subjetividad, de nuestro yo interior, dice Erasmo Ferreira, ¿no? Bien, bien. Y en este proceso encadenado, relacionado entre la percepción, donde intervienen los sentidos, pero también intervienen estos aspectos cognitivos, afectivos, y la expresión, donde expresamos, exteriorizamos nuestra subjetividad, es donde ponemos en juego estas estructuras cognitivas, y gracias a estas estructuras es que crecemos, aprendemos, nos transformamos. ¿Sí? Hoy decía Yanela al principio, esto de la comunicación que nos permite ser y crecer. Precisamente en la relación de estos dos procesos es que, y al poner en juego estas estructuras cognitivas que poseemos, es que se produce este crecimiento, esta transformación, se produce aprendizaje, ¿sí? De alguna manera, a través de estos procesos, es que aprendemos, es que crecemos. ¿Sí? Pero es que el autor también habla de que, digamos, nuestra percepción va a estar determinada, digamos, por nuestras experiencias previas. Y en cuanto a eso, va a ser el interés que nosotros le vamos a dar a ciertas cosas. Y le pone mucho énfasis él a la percepción, a poder, digamos, desde la escuela o desde el sistema escolar, poder, digamos, alentar a una mayor percepción para que los alumnos puedan tener mayor interés hacia algunas cosas y, digamos, incentivar eso para que puedan, digamos, aprender de una forma más significativa, que tenga que ver, digamos, más con las experiencias que ellos tienen para poderle dar significado a los contenidos que se van dando, digamos, en las instituciones. Bien. Dice el autor, ¿no?, en uno de sus subtítulos, que la percepción es uno de los fines de la educación, ¿sí? Esto que vos planteás, María. A través de la educación tenemos que promover y estimular estas funciones perceptivas, ¿sí? Porque estimular estas percepciones son como un requisito para aprender, para comprender, para crecer, ¿sí? Entonces, esa es otra de las ideas fantásticas que plantea este autor, que la percepción tiene que ser promovida y estimulada a través de la educación, ¿sí? Porque a través de esto, a través de la estimulación de estas funciones perceptivas, es que logramos aprender, comprender, ¿sí? Logramos poner en marcha estos procesos cognitivos que nos permitan crecer, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Qué más? Ahí el autor hace como una descripción de distintos pasos ante este fenómeno de la percepción, ¿sí? Describe como pasos o momentos
que se dan en este proceso. A ver, ¿alguien se anima a explicar en qué consiste? Si bien ya lo plantearon así en línea general, las chicas que lo plantearon, pero el autor habla de un primer paso, de un segundo paso y de un tercer paso en este proceso perceptivo. A ver, ¿alguien se anima a explicarlo o a describirlo? ¿En qué consisten estos pasos? Estamos todavía aquí trabajando la percepción, esa ventana de entrada de lo externo a nuestro mundo interior, ¿sí? Estamos de acuerdo que es un proceso fundamental y volvemos a insistir en esto que nos traía María, la percepción como uno de los fines de la educación, ¿sí? Ahora, podemos, ya también lo han planteado las chicas, no percibimos todos de la misma manera, entran en juego cuestiones vinculadas a nuestras estructuras cognitivas, a nuestra personalidad, a nuestras experiencias previas, ¿sí? Hoy decía también una de las chicas, este proceso es siempre selectivo, discriminatorio. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se ponen en marcha ante este proceso perceptivo? El primer paso. Ajá, a ver. Bueno, que el primero se trataba más del organismo sensorial, a estar excitado por cierto estímulo, no transmite la información sobre ese fenómeno que nosotros estamos presenciando. Y también en una parte donde dicen, solo si el objeto percibido despierta nuestro interés, el proceso continúa. Sí, y que estos procesos, esto habla más de todo el cómo se va registrando en nuestras estructuras cognitivas, más que nada, todo este primer paso, que nos dice el cuerpo, por así decirlo. Bien, es decir, que hay un primer paso de registro de lo que percibimos y que tiene que ver con lo que el autor llama las connotaciones personales. Más adelante creo que hay un esquemita, que son como 3 círculos, ¿no? Sí. Sí. En este primer paso el autor lo llama el sentir. Tiene que ver también con, digamos, con esa fuente de información en un primer momento. Pienso la relación que construye el niño con el saber en un primer momento. También en relación a la percepción y la expresión. Bien, el sentir, ¿sí? Donde predomina lo subjetivo, ¿no? Más adelante, creo que, no sé, ya en el otro capítulo... Profe, en el segundo paso sería, me parece, profe, ya donde estaría lo subjetivo, la apreciación subjetiva, dice el autor, en el segundo paso. Bueno, bien, bueno, ahí vemos, pero primero el sentir, y él dice, hay una connotación personal, emotiva, de los sentimientos de cada uno, ¿sí? Por eso él habla de un proceso connotativo en ese primer paso, ¿sí? Y hay un esquemita, no sé en qué página está, creo que está en la página 50 y, a ver, no lo encuentro acá en mi dossier, creo que está en la página 53, por ahí. Hay un esquemita de 3 círculos
Y ahí el autor dice, acá, sí está en la página 53, hay un esquemita y dice, sentir predomina lo subjetivo, la connotación personal, lo sentimental y lo emotivo. ¿Sí? Ese sería como el primer paso, ¿no? De registro de qué siento, qué despierta en mí, ¿sí? Las connotaciones personales, donde entran en juego esos factores personales que aparecen a primera vista ante ese proceso perceptivo. Y luego hay un segundo paso, ¿sí? ¿En qué consistiría ese segundo paso? Bueno, dice que ya una vez despertado nuestro interés, durante el primer paso, nuestros sentidos se van agudizando con las funciones perceptivas correspondientes. Bien. Y en ese segundo paso se grafica ahí en la página 53 con lo que el autor denomina el registro denotativo. Y por eso, dice el autor, se vuelve más objetivo, porque se vuelve más objetivo en ese registro denotativo, en ese segundo momento, entran en juego lo práctico, es más, el registro es más objetivo porque de alguna manera implica tomar distancia de ese objeto y tratar de interpretarlo, de hacer, digamos, de esa primera percepción inicial, otorgarle un sentido, un significado. De allí viene de esa primera impresión en ese registro connotativo, pasamos a un registro denotativo que está vinculado a la interpretación, ¿sí? A darle un significado y un sentido a esa primera impresión, a esa percepción inicial que tuvimos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Por eso dice el autor que... Lo último, se quedó tildado la imagen. A ver, perdón, no sé, a ver, acá hay un... No sé qué, perdón. No sé dónde... Decíamos que este primer paso, que era como la primera impresión, donde predomina lo emotivo, pasamos a un segundo paso, dice el autor, que es más de registro denotativo, donde ponemos en juego nuestras interpretaciones, nuestros significados. Por eso dice el autor, está más vinculado a un proceso más objetivo, ¿sí? En este segundo paso, además de nuestro sentir, ponemos en juego nuestras interpretaciones, nuestros significados acerca de eso que percibimos, ¿sí? Entonces, en el primer paso hay un registro connotativo. En el segundo paso hay un registro denotativo, de interpretación, de significación, de juicio acerca de ese objeto que percibimos, ¿sí? Y el tercer paso, ¿cuál sería?
Averiguación connotativa y juicio conceptual, profesora. El segundo paso, el tercer paso, averiguación connotativa y juicio conceptual. A ver, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste esto de la averiguación y el juicio conceptual? En la búsqueda. En la búsqueda, la investigación, ¿sí? Poder aportar nuestras propias experiencias, nuestras apreciaciones. Por eso, ahora fíjense, no sé quién decía hoy, María, que todo esto continúa si en ese primer paso, en ese proceso perceptivo inicial, nos interesó, nos motivó. Después van a ver cómo esto tiene que ver también con la motivación, porque si no atraviesa ese primer paso y no nos interesó, descartamos, este proceso continuó porque en este primer paso se realizó esta selección, se realizó esta discriminación de aquello que he percibido, ¿sí? Entonces, fíjense que para que estos pasos y estos procesos continúen, es sumamente importante ese primer paso vinculado a lo que sentimos, ¿no? A lo que nos pasa con eso que percibimos. Y a la posibilidad de seleccionar y de discriminar en nuestra percepción esto u otro. ¿Sí? De definir qué es lo que me interesa, qué es lo que me agrada o me desagrada, ¿sí? Qué es lo que, con lo cual deseo o decido llevar adelante este proceso, ¿sí? Bien, estamos en el tercer paso, que está vinculado a la búsqueda, a la investigación, a la investigación y al juicio, a la averiguación connotativa y el juicio conceptual, dice el autor. ¿Sí? Bien, y después, el juicio crítico. el juicio crítico. Ajá. Bien. Ya no es simplemente, ya no está guiado simplemente por mis sentimientos, por mis emociones, sino que aparecen estos procesos de búsqueda, de investigación, de análisis, de interpretación, que me permiten este juicio crítico, ¿sí? Que nos permite un nivel de análisis donde se ponen en juego todas las estructuras cognitivas del sujeto. ¿Sí? Bien. Bien. Y profe, se habla, perdón, quería agregar esto de poder comparar y relacionar los principios propios a partir de parámetros, como se vuelve más complejo, digamos. Bien, bien. Comparar, relacionar. Fíjense esto que al inicio decían una de las chicas, ¿no? La comunicación como un proceso inherente a la vida, donde ponemos en juego estas estructuras cognitivas, afectivas, que es un proceso psicosociológico, pero que es sumamente complejo. ¿Sí? Fíjense todos los procesos que se ponen en juego en la comunicación, en el fenómeno de la comunicación. ¿Sí? ¿Y por qué no podemos reducir la comunicación simplemente a la transmisión de una información para que el otro la reciba? ¿Sí?
partiendo de esto que decían hoy las chicas, porque desde la percepción, esta percepción nunca es igual. No supone que porque escuchamos todos la misma información o recibimos todos el mismo mensaje o el mismo estímulo, todos lo recibamos y lo procesemos de la misma forma. ¿Sí? Desde una concepción de la que entiende la comunicación de manera lineal y de manera esquemática, así como la entendimos siempre, un emisor y un receptor, seguramente que sí. Pero desde un enfoque cognitivo, desde este estilo cognitivo que nos propone Erasmo Ferreira, podemos ver la complejidad del proceso de comunicación. Y lo que esto supone para entender los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, cómo nos posiciona. Claro, si entendemos que la comunicación es un proceso lineal donde uno transmite algo y el otro lo recibe de esta forma para luego reproducirlo, así de sencillo y así de lineal, A transmite a B y B retransmite o reproduce la información que A le transmitió, nos vamos a posicionar ante los procesos educativos, ante los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación de una manera. En cambio, si nos posicionamos en esta perspectiva que nos propone Erasmo Ferreira, fíjense la complejidad que supone la comunicación. ¿Sí? Y vayamos pensando qué posicionamiento podemos ir asumiendo en relación a la enseñanza y al aprendizaje. ¿Sí? Si nos corremos de esta perspectiva lineal de la comunicación y la vamos entendiendo con esta complejidad, como una relación entre la percepción y la expresión, como procesos íntimamente vinculados, y la complejidad de estos procesos, todo lo que ponen en juego estos procesos, imagínense cómo entenderemos la comunicación didáctica, que es la comunicación específica que se da en el aula. Y los cambios que esto implica. Estas miradas y estos posicionamientos acerca de la comunicación, ¿qué implican y qué corrimientos implican en torno a cómo entendemos la enseñanza, cómo entendemos el aprendizaje, cómo entendemos la vida social, cómo entendemos la cultura? ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá trabajamos la percepción. A ver, ¿quién se anima a ir por la expresión? Hoy decía, no sé si era María o Yanela, que la percepción es uno de los fines de la educación. A través de las prácticas educativas tenemos que promover esta capacidad perceptiva, porque imagínense que si ya en estas percepciones algo no me gusta, bueno, si no me gusta y no me interesa, ya lo dejé de lado. Y no puedo avanzar con lo que viene. ¿No? Entonces, ¿por qué es tan importante desarrollar esta capacidad perceptiva a través de las prácticas educativas? ¿Sí? Bueno, y la otra pata es como el otro proceso que está íntimamente ligada a la percepción, es la expresión. A ver, ¿qué supone este proceso? ¿Por qué el autor habla de la expresión? Tiene que ver, digamos, con la exteriorización de eso que percibimos, digamos, a partir de una oración, a partir de los estímulos. Bien, Melanie. Tiene que ver con la exteriorización de lo que percibimos, pero esta exteriorización de lo que percibimos no es una cuestión
sencilla, sino que esto que percibimos pone en juego distintos procesos, todo esto que ustedes fueron mencionando, el sentir, el pensar, el investigar, el juicio crítico. Fíjense todos los procesos que suponen para que eso que percibimos luego sea expresado o se manifieste a través de la ventana de la expresión, ¿sí? La expresión, dice Erasmo Ferreira, es la ventana, es lo que da salida a nuestro yo interior. Ahora, ese yo interior, ese proceso de subjetividad, esa interioridad nuestra, es resultado de la puesta en marcha de una infinidad de procesos, ¿sí? Que tienen que ver con estos pasos que ustedes fueron señalando. El sentir, las emociones, los aspectos connotativos, los aspectos denotativos, los aspectos investigativos, reflexivos, el juicio crítico. Fíjense, todo lo que se pone en marcha, todas las estructuras cognitivas, afectivas y cognitivas que se ponen en juego para que a través de la expresión se dé salida a nuestra interioridad, a nuestra subjetividad. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos agregar a este proceso de expresión? También dice el autor que la expresión se da por medio de un lenguaje, que la expresión se puede dar no solamente como una comunicación expresiva verbalmente, sino también corporal. El cuerpo habla, digamos, y comunica de una manera. Bien, muy bien. Ese es un aspecto sumamente importante, que la comunicación no se agota en lo verbal, en el lenguaje de la palabra, sino que entran en juego nuestros movimientos corporales, estas otras expresiones que van más allá del lenguaje de la palabra, ¿sí? Bien, ahora este proceso de expresión, al igual que el proceso de percepción, es también un proceso muy complejo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está la complejidad de este proceso de expresión o esta función expresora? Porque dice que nos lleva a considerar todos nuestros dinamismos psicosomáticos, dice el autor. Ya entraría en juego todo esto que permite la extraversión, dice, de nuestra personalidad. Exacto, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la expresión, la extraversión de nuestra personalidad, de nuestra intimidad, de nuestra subjetividad, de nuestra interioridad. Nosotros, a través de la expresión, manifestamos, o a través de este proceso expresivo, manifestamos todo lo que somos. Hoy decía Yanela, la comunicación nos permite transmitir lo que somos, lo que sentimos, ¿no? Entonces, a través de la expresión manifestamos, exteriorizamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, ¿sí? Y por eso también, dice Erasmo Ferreira, es tan importante que la educación promueva la expresión, así como hoy decíamos,
que era fundamental promover a través de prácticas educativas esta capacidad perceptora, es fundamental promover esta capacidad de expresión, porque esta capacidad de expresión es también lo que nos va a permitir ser, crecer, aprender. Creo que lo dice el autor, es lo que va a facilitar nuestra educabilidad, ¿sí? A través de la expresión y que implica todos estos procesos psicosomáticos que decía hoy la compañera, estamos manifestando nuestra interioridad, exteriorizamos nuestro ser interior, nos exponemos ante los demás, ¿sí? Entonces, es fundamental desarrollar esta capacidad, ¿sí? Así como hoy decían también que la percepción es diferente en cada uno porque entran en juego las preferencias, la personalidad, las experiencias previas, etcétera, etcétera. La expresión también varía, no es igual en todas las personas, varía también según la cultura, ¿sí? Está condicionada por una infinidad de aspectos esta capacidad expresiva, ¿sí? Entonces, es muy importante que también la educación, dice Erasmo Ferreira, que la educación o las prácticas educativas tienen que promover esta capacidad expresiva, ¿sí? Porque va a facilitar y va a generar, va a promover, poner en juego estos procesos que nos van a permitir aprender, comprender, crecer, transformarnos. Y en este sentido van a facilitar las condiciones para la educabilidad, ¿sí? Pero también es importante considerar esto, ¿no? Que así como percibimos todos de manera diferente, nuestra capacidad de expresión también va a ser diferente, ¿sí? Y que es sumamente importante una perspectiva comunicacional de este tipo que nos permita promover la expresión, ¿sí? Esta capacidad expresiva. Así como estimulamos la percepción sobre la realidad, tenemos que promover esta capacidad expresiva para transmitir nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras posiciones, ¿Por qué nos cuesta tanto a veces decir lo que pensamos, lo que sabemos? O porque a veces creemos que no sabemos nada, o que no sabemos lo suficiente, o lo que sabemos no es valioso. Pero esto no es porque sí, es porque hemos aprendido de este modo. Porque las prácticas institucionales que nos atravesaron a veces nos han transmitido esta idea de que lo que yo tengo para transmitir, mi interioridad, mi subjetividad, no es importante o es menos valioso que lo que dice el autor de un libro, ¿no? ¿Cuánto hay en educación, sobre todo, de esta idea?
que no da lugar a, miren, si lo vamos vinculando ya con la didáctica con las didácticas especiales, que no da lugar a los significados que cada uno de nosotros atribuye, por ejemplo, a los textos que leemos, a la literatura que leemos. ¿Cuánto de esto ha estado en las prácticas educativas? Porque se consideró que esa interioridad, eso que es la expresión de mi yo, no es valioso, no es importante. ¿Por qué nos cuesta tanto decir lo que pensamos, lo que nos parece, lo que sentimos? Porque hay toda una historia que ha dejado de lado la expresión como la manifestación, como esa puerta de salida de la subjetividad. La falta de motivación también a los alumnos, esa falta de confianza al profesor de uno querer hablar y que, o sea, no tener ese miedo de errar, digamos. Exacto, Yanela. Pero y no es tampoco porque hay, sí. Claro. ¿No? No es porque sí, es porque nos ha atravesado una historia donde probablemente hemos incorporado de que lo que nos pasa a nosotros no es importante decirlo. Sí, Mayra. Porque nos acostumbraron a que el error está mal, equivocarse está mal. Venimos de una herencia cultural que nos dice que errar de por sí no es bueno. Exacto. Exacto. Fíjense por qué este enfoque de la comunicación de Erasmo Ferreira para mí es transformador, ¿no? Porque empieza a dar lugar e importancia a la subjetividad, a lo que, a nuestra interioridad, ¿no? A un sujeto que puede aprender, que puede crecer y que puede desarrollarse en relación con otros, pero ejercitando esta capacidad expresiva, ¿no? Poniendo en juego. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, y ahora también nos está pasando estas cuestiones, no sé, allá por el año, ya no me acuerdo ni los años, pero hicimos un taller, estábamos en un equipo de investigación trabajando el tema de la evaluación en la educación secundaria. Y entonces decidimos hacer unos talleres con docentes de escuela secundaria que venían a la universidad y les pedíamos en estos encuentros que los docentes relataran sus experiencias de enseñanza, aprendizaje de un estudiante, sus prácticas de evaluación. Y ustedes no se imaginan lo que costó. Los docentes escribían, pero nos escribían el deber ser, lo que decía el lineamiento, lo que dice la resolución y que hay que desarrollar capacidades y por lo tanto se hizo tal cosa y se hizo tal otra. Pero no podían relatar qué sentían, qué les pasaba, qué dificultades, qué logros habían tenido en estas prácticas. No sé, pasó como un año y decíamos en el equipo, pero ¿por qué les cuesta tanto a los docentes relatar lo que efectivamente viven, lo que efectivamente sienten, lo que efectivamente les pasa? ¿Por qué relatan el deber ser, lo correcto, lo esperable, lo deseable, lo que dicen los documentos, lo que establecen las normas?
¿por qué no nos cuentan qué sienten, qué les pasa con este estudiante? Y bueno, porque siempre nos han, y sobre todo en la formación docente, se ha planteado esto de que lo importante es el deber ser, y que lo que sentimos, lo que nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestras apreciaciones no eran importantes. Profe, Sí. le quiero contar, por ejemplo, nuestra experiencia con la docente en la entrevista. Por ejemplo, ella tiene 34 años de antigüedad y ahora ya le salió, digamos, ya está haciendo los trámites para jubilarse. Pero ella, digamos, que se está por jubilar solamente porque tiene un problema de salud que fue consecuencia, digamos, del tema de la virtualidad y la sobrecarga de trabajo y todo eso. Y ella decía, si es por mí, yo no dejo, porque a mí me encanta, dice la docencia, pero es por mi problema de salud. Y es como que ella, cuando piensa en los chicos, dice, lo voy a dejar como desamparados y todo eso, pero ella también, digamos, que no piensa en ella, en su salud, en su estabilidad mental, digamos, porque ella dice, me agarró una fuerte depresión y a causa de eso y todo eso, pero es como que, como dice usted, los docentes no reconocen ellos mismos, digamos, todas las consecuencias que trae el sobrecargo del trabajo, el aula, las horas extras que ellos trabajan también en su casa. Y todo eso, digamos, que la llevó a tomar esa decisión, pero porque los hijos le obligaron nomás también, no porque ella quiere. Es como que todo lo que ella siente o le pasa es todo en base al otro, no en base a ella. Ajá, bien. Y porque probablemente es lo que ha estado presente en la formación docente muy fuertemente, ¿no? Pero también, bueno, este ejemplo yo les daba en este taller que nosotros decíamos, ¿por qué cuesta tanto? Pero tiene que ver con esto, de desvalorizar lo que siento, lo que me pasa. Por eso me parece sumamente valioso este planteo de Erasmo Ferreira cuando dice que esta capacidad de expresión o esta capacidad expresiva tiene que ser otro de los fines de la educación, que desarrollar esta capacidad tiene que ser otro de los fines, que hay que promover, pero entendida la expresión como esto, como la manifestación de la subjetividad, la expresión del yo, ¿no? Ahora estamos también en investigación trabajando las experiencias de evaluación en la formación de los docentes en la universidad, en algunas carreras de profesorado. Y entonces les estamos pidiendo a los estudiantes que hagan relatos sobre cómo han vivido, sentido esta experiencia del pasaje de la enseñanza presencial a la enseñanza, a la virtualidad. Y vuelve a aparecer con fuerza esto en los relatos. Los chicos escriben los relatos, pero por ahí nos relatan, bueno, el profesor tal nos dio el contenido y describen toda la lista de contenidos. Y los objetivos del programa, todos los objetivos del programa. Y van como haciendo como un collage de cuestiones del deber ser, pero también hay mucha dificultad para expresar y para comunicar, en este caso a través de los relatos, sus sentimientos, sus vivencias, sus experiencias, ¿sí? Pero tiene que ver con esta historia tan fuerte en educación donde se anulaba la expresión como expresión de la subjetividad, ¿no? Entonces, qué importante esta perspectiva que nos propone Erasmo Ferreira, ¿no? Esto de promover esta acción
este proceso expresivo, pero como una expresión creadora. No sé si ahí vieron en la página 53 también, en ese esquemita de los 3 círculos, donde el autor dice, bueno, está la denotación, pero aparece ahí, además de esta investigación, de esta búsqueda, aparece esta expresión creadora del sujeto. ¿Sí? Aparece esta idea de la expresión como una manifestación de la subjetividad, de la interioridad, una manifestación del yo. ¿Sí? De ahí, me parece a mí, radica la importancia de este estilo cognitivo de la comunicación que nos propone el autor. Porque viene a cuestionar y a interpelar esta idea de la comunicación entendida como una relación entre un emisor, un receptor, alguien que comunica, alguien que recibe el mensaje, esta comunicación lineal que proponen Shannon y Weber, que después Contreras Domingo retoma en el capítulo de la comunicación didáctica, viene a interpelar esta idea de la comunicación proponiendo el reemplazo, pero que no es solo reemplazo de nombre, que no es solo nominal el cambio. El cambio que propone Erasmo Ferreira es un cambio sustantivo y profundo en la manera de entender la comunicación. ¿Sí? No es solo reemplazar la palabra emisor por la del receptor, no es solo de nombre, sino que supone un cambio sustantivo. Cuando dice, en lugar de receptor, pensemos en un perceptor, y en lugar de emisor, en lugar de emisor pensemos en un perceptor, en lugar de receptor pensemos en un expresor. ¿Sí? Hay un planteo que supone una perspectiva muy diferente para entender la comunicación. ¿Sí? Es decir, hay un enfoque comunicacional que pone en juego todos estos procesos afectivos, cognitivos, psicosociológicos, del contexto, de la personalidad del sujeto. ¿Sí? Por lo tanto, vuelve a plantear esta idea de un enfoque comunicacional que entiende a la comunicación como un proceso sumamente complejo. ¿Sí? Y piensen también lo que esto significa para pensar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos procesos si nos posicionamos en una perspectiva de la comunicación entendida de esta forma, donde hay un emisor y un receptor? ¿Y qué pasa con estos procesos si lo pensamos desde la perspectiva de un perceptor y un expresor? Donde además no solo entra en juego el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal, y donde entran en juego todos estos procesos cognitivos y afectivos que fuimos mencionando. ¿Sí? Ahí en la página 52 hay un esquema
que tiene como título El ciclo del proceso de la comunicación, ¿no? A ver si... El ciclo, fíjense que habla de un ciclo, ¿no? Y que dice Erasmo Ferreira, supone un enfoque educativo, ¿sí? Y se plantea como un ciclo donde entran en juego el sentir, la denotación, la connotación, la investigación, la expresión, la creatividad, ¿sí? Es decir, que es un ciclo dinámico, es un ciclo complejo. Hay una dinámica que relaciona estos procesos perceptivos y expresivos que nos atraviesan en los procesos comunicativos y que son importantes considerarlos para justamente trabajar desde la educación para que se produzcan estos procesos de comunicación que nos permitan aprender, que nos permitan crecer, que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan transformarnos, ¿sí? Dice Erasmo Ferreira que es un ciclograma, ¿sí? Que este ciclo del proceso de la comunicación que esquematiza ahí en la página 52 es un ciclograma de nuestra actividad cognoscible, ¿sí? Y que entran en juego una infinidad de procesos, ¿sí? Fíjense que plantea una perspectiva de la comunicación que pone en juego una experiencia cognitiva, ¿sí? Por eso, de allí viene el nombre de este enfoque que nos propone el autor, ¿sí? Una comunicación que pone en juego todos estos procesos cognitivos, que es cíclico, que es dinámico, que es complejo, ¿sí? Y que lo esquematiza allí en la página 52 van a encontrar, pero que si bien como todo esquema probablemente simplifique la cuestión, pero sin embargo es un proceso sumamente complejo y sumamente dinámico, pero donde se pone en juego y donde aparece con mucha importancia el sujeto. Porque ¿quién es el que lleva adelante estos procesos? ¿O quién es el que pone en juego estos procesos de sentir, estos procesos de connotación, de notación, de investigación, de búsqueda, de valoración, de expresión de la creatividad? Es el sujeto, ¿sí? O son los sujetos, porque este proceso no se da de manera individual, se da siempre en relación con otros. Pero siempre están en juego nuestras estructuras cognitivas, nuestros recursos personales y cognitivos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué otras ideas?
Creo que se me ocurría, por ejemplo, cuando hablamos todo el tema de comunicación, que todo el tiempo comunicamos, incluso en el ejemplo que usted daba, el relato que hacen los chicos comunica algo, el silencio, los gestos, todo comunica, digamos que siempre hay un trasfondo de lo que se dice o de lo que no se dice. Y a nosotros, por ejemplo, yo me ponía a pensar como psicopedagogos, esto de ver todo el tiempo que se comunica en la observación, por ejemplo, en todos los trabajos que nos dan tenemos que hacer observación y todo el tiempo tenemos que estar viendo, percibiendo, digamos, y estimular mucho, digamos, los sentidos de la percepción para poder captar todos los datos que nos sean posibles para poder, digamos, también hacer después la articulación con la teoría y decir, bueno, de esta forma esto pasa, pasa por esto y pasa por lo otro, digamos, y poder hacer un análisis profundo de lo que se da. Bien, bien, María. Y que la expresión de ese análisis, de esa indagación, de esa comprensión, va a ser una expresión única, singular, que si bien va a tener como referencia, en este caso, bueno, los autores, la bibliografía, las teorías que trabajamos aquí o en cualquier, pero no para reproducir, no para repetir tal cual lo que dice el profesor, lo que dice la profesora, sino para ayudarnos a pensar, ¿no? Y a transformarnos. Y que esta expresión de todo ese proceso que vos decís, bueno, de análisis, de interpretación, de comprensión, desde la teoría, desde los marcos referenciales, que esa expresión sea lo más creativa, singular, única, que lo que se muestre en ese proceso de expresión, en esa expresión, sea y dé lugar a, no a la repetición, sino a la producción creativa, ¿no? ¿Qué es lo que supondría que hay un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de transformación del sujeto que aprendió? Si no, lo otro sería, bueno, repetir sin más, reproducir, pero cuando nos estamos posicionando desde esta concepción de comunicación que supone también una concepción de enseñanza y aprendizaje, esto da lugar a que lo que el alumno, lo que el estudiante pueda producir, pensar, crear, reflexionar, es lo valioso, ¿no? No es, y cómo esto se traduce en la evaluación. Lo importante no es que el estudiante venga a reproducir lo que dice el autor, lo que dice el texto, lo que dijo la profesora, lo que dijo el profesor, sino que lo pueda a través de la expresión creativa, que dé cuenta de este proceso de aprehensión, ¿sí? De este proceso de comprensión, de significación, de Que ellos establecer. se puedan dar cuenta también, que se genere ese proceso como que de retroalimentación, donde ellos puedan expresar sus opiniones, generar sus juicios acerca de sus aprendizajes. Exacto, Yanela. En una de nuestras entrevistas, por ejemplo,
nuestra maestra explicaba que para que sus chicos puedan abrirse más, por ejemplo, nos dio un ejemplo cuando ponían la fecha, ella empezaba preguntando a la hora de escribir la fecha, ¿qué día fue ayer? ¿Cómo está el día hoy? Y ir teniendo en el pizarrón todos los días de la semana, los meses del año, como para que ellos solos se vayan dando cuenta, para que ellos solos vayan reflexionando, por así decirlo. Exacto. ¿Sí? Bien. Fíjense entonces lo importante que supone esta mirada acerca de la comunicación, ¿no? Y por qué es tan transformadora esta manera de entender la comunicación, ¿no? Porque estamos hablando de una concepción y de un cambio, como les decía hoy, no solo nominal, sino sustancial, ¿no? Donde se considera que el sujeto, el hombre, creo que dice Erasmo Ferreira, como ser trascendente, puede darle un significado, un sentido creativo, personal, único, singular, a partir de esa percepción que realiza del mundo exterior. ¿Sí? Ya lo dijimos, percibimos el mundo, pero no lo hacemos todos. Sin embargo, a partir de todos estos procesos y todas estas cuestiones que ponemos en marcha, lo que se espera es la exteriorización la expresión de la subjetividad de cada uno, que es lo que dice Erasmo Ferreira, se llama o se denomina creatividad. ¿Sí? No es la repetición o la expresión de cualquier cosa, es la expresión de la creatividad. ¿Sí? Una persona que expresa su interioridad y la singularidad que esto supone, pone en juego esta creatividad. No reproduce, no repite, no es una cuestión, bueno, recibí esto, repito esto. Recibí esto, reproduzco como una cuestión lineal y mecánica. Sino supone esta capacidad de recibir estos estímulos externos, interpretarlos, comprenderlos, conocerlos, a través de todos estos procesos, la búsqueda, la investigación, para dar lugar a una producción única y singular, para luego expresarlo de manera creativa. ¿Sí? En un enfoque lineal de comunicación, lo que se espera es que el receptor reproduzca o repita mecánicamente luego de
de ese proceso de comunicación lo que el emisor, que en este caso es el docente, transmite. En este enfoque estamos planteando un ciclo dinámico donde el perceptor y el expresor pueden cambiar de roles. El expresor es a su vez perceptor, el perceptor es expresor, ¿sí? Donde no se ocupan posiciones como inamovibles. El alumno es el receptor que luego reproduce y transmite mecánicamente, y el docente es el emisor que transmite la información, el conocimiento. ¿Sí? En ese enfoque comunicativo, el proceso es como que le otorga a cada uno un lugar y un rol definido, polariza la relación. ¿Sí? En cambio, en este enfoque, estos roles son dinámicos. Conexión inestable. Estos roles son dinámicos. ¿Sí? No se polariza el lugar, ¿sí?, que ocupa el emisor y el receptor. ¿Sí? Creo que dice el autor por allí que en este enfoque comunicacional, este par expresor-perceptor supone una situación de encuentro. ¿Sí? El expresor y el perceptor son, dice Erasmo Ferreira, a ver si lo encuentro por ahí son, decía algo así como la base de una educación personalizadora. Creo que lo dice así, ¿no? Supone una concepción, hoy decíamos que el posicionamiento que teníamos o la mirada acerca de la comunicación va a definir también la posición acerca de la educación. Bueno, esta perspectiva que pone en juego este par expresor, perceptor, perceptor, expresor, dice Erasmo Ferreira, posibilita una educación y una comunicación personalizadora. Pone en el centro de la cuestión la importancia del sujeto, esto que decíamos hoy, la importancia del ser humano, del hombre como un sujeto que pone en juego todos estos procesos afectivos y cognitivos y que a partir de ellos aprende, crece, se transforma. ¿Sí? Entonces, esta perspectiva, este estilo de comunicación, supone también una manera de entender la relación docente-alumno.
una manera de entender la relación enseñanza-aprendizaje. Y una manera de entender las prácticas educativas vinculadas a esta idea del desarrollo, del desarrollo de la creatividad, de la autonomía, de esta capacidad creadora de cada uno de los sujetos. Reivindica una comunicación que está comprometida con el desarrollo de la capacidad creativa, el desarrollo de la autonomía, la realización personal, la transformación de los sujetos. Y fíjense cómo volvemos a esta primera idea que nos trajo Yanela, que yo la anoté acá en mi cuaderno, la comunicación. Yo no escucho porque si no, no le escucho a la profesora. Ay. Esta idea de la comunicación, como que decía Yanela, que nos permite ser y crecer, ¿no? ¿Sí? Fíjense, no sé, para mí la verdad que es maravillosa esta perspectiva que nos presenta Erasmo Ferreira, porque realmente, si bien él explica la comunicación humana, la comunicación como un proceso inherente a la vida humana, fíjense cómo nos permite pensar en la educación, en la enseñanza, en el aprendizaje, en la evaluación. Y nos va a permitir pensar en la comunicación didáctica, que es esa comunicación específica y particular que se da en el aula y atravesada por todas esas características que la hacen especial y específica, que se da en una institución, que es grupal, pero cómo esta perspectiva de Erasmo Ferreira nos ubica y nos posiciona a pensar en la comunicación didáctica, ¿sí? Y la importancia que le da a todos estos procesos afectivos y cognitivos presentes en el proceso de comunicación. Bien. ¿Alguna otra idea? Al final no salimos todavía del punto 1, pero a ver, ¿alguna otra idea que hayan rescatado como valiosa, como interesante, que les haya movilizado? Si bien hoy María trajo algunas cuestiones para pensar en el rol del psicopedagogo, pero todavía estamos en este punto 1, de las ideas relevantes o las ideas más interesantes del planteo del autor. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? ¿Nada más?
Bien. Bueno, si les parece, dejamos como tarea seguir pensando en estas cuestiones y el próximo jueves vamos a recuperar algunas ideas de Erasmo Ferreira y vamos a trabajar estos aspectos que nos permitan pensar en el rol del psicopedagogo, de la psicopedagoga, bueno, y alguna pregunta o alguna reflexión que despierte en ustedes este planteo de Erasmo Ferreira. ¿Les parece? El próximo jueves vamos a entrar también ya, si bien por supuesto que está sumamente vinculado a este planteo, pero vamos a entrar a trabajar el texto de Contreras Domingo, que se llama, está ahí también, ustedes lo van a encontrar en el aula, a continuación de este texto de Erasmo Ferreira. El libro es Enseñanza, Currículum y Profesorado, y nosotros vamos a trabajar el capítulo que se llama La enseñanza como comunicación. ¿Sí? Acá hay decíamos que la comunicación didáctica es una forma de comunicación específica, con características específicas, con rasgos distintivos que hacen que la comunicación didáctica sea diferente de la comunicación que tenemos en la calle, en la vida, con un amigo, con un familiar. Entonces, con Contreras Domingo vamos a trabajar puntualmente la comunicación didáctica, las características generales de esta comunicación didáctica, cuáles son los elementos o los aspectos de la comunicación didáctica, los niveles de comunicación didáctica que el autor señala allí, un nivel intrapersonal, un nivel interpersonal, un nivel organizacional, las dimensiones de la comunicación, que analiza una dimensión semántica, una dimensión sintáctica, una dimensión pragmática, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos vamos a trabajar con Contreras Domingo para centrarnos en puntualmente la comunicación didáctica. Hasta acá estamos viendo la comunicación humana en general, pero es como que este marco de referencia, este posicionamiento interpretativo, nos va a permitir pensar en la comunicación didáctica, ¿sí? Y nos va a permitir pensar, bueno, ¿qué tipo de comunicación es deseable promover en el aula? ¿Qué tipo de comunicación o qué modelo de comunicación es deseable promover, desarrollar, estimular y por qué? Y a partir de esta idea, bueno, pensar cómo estamos entendiendo la educación, cómo estamos entendiendo la enseñanza, cómo estamos entendiendo el aprendizaje, ¿sí? Y con este texto de Contreras Domingo vamos a dar un cierre provisorio a esta unidad 3 del programa, ¿sí? Acá volvemos a hacer una mirada retrospectiva. Comenzamos en la unidad 1 tratando de entender los escenarios, los distintos aspectos o dimensiones que han estado presentes en el contexto de las reformas educativas de los 90, de fines del siglo XX. Para esto hacemos una mirada crítica y una mirada histórica, ¿sí? Que nos permite conocer los discursos de la reforma, cuáles han sido los discursos a partir de los cuales se promovió una reforma educativa,
y luego tratar de hacer un análisis crítico de estos discursos que decían, que democratizaban, que promovían la profesionalización docente, la autonomía profesional, etcétera, etcétera. En realidad, ¿qué promovían? ¿No? Vimos cómo en estos contextos, donde había un discurso fuertemente vinculado a la calidad, a volver a revalorizar los contenidos en la escuela, y un desarrollo también en la década de los 80, sobre todo, de estas didácticas específicas, ¿sí? Hicimos allí también un recorrido histórico sobre los enfoques actuales de las didácticas de lengua y de matemática, y mirando, bueno, qué debates estuvieron presentes en la enseñanza de estas disciplinas, que suponían y suponen también una perspectiva acerca de la comunicación, ¿sí? Y en esta unidad 3 estamos viendo cómo esta manera de entender la comunicación humana conlleva una manera de posicionarse ante concepciones de educación, de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, ¿sí? Y habilitamos esta unidad 3 con una perspectiva que pone en cuestión esta mirada clásica de la comunicación, entendida como una relación entre un emisor y un expresor, un emisor y un receptor, para recuperar el aporte de Erasmo Ferreira, que propone un estilo cognitivo comunicacional y propone el reemplazo de estas categorías, pero no solo el reemplazo de las categorías, sino supone un reemplazo sustancial en la manera de entender la comunicación, cambiando esta idea de la comunicación como la relación entre un emisor y un receptor por la de un perceptor y un expresor, o por la idea de un proceso y una relación entre percepción y expresión, perceptor-expresor, ¿sí? Y con este marco general vamos a ir a trabajar la comunicación didáctica, la especificidad, los rasgos, las características de la comunicación didáctica, pero siempre pensando cuál es el enfoque comunicativo que habría que promover y que desarrollar. Y pensando también, yo pensaba, ¿en qué enfoque comunicativo promovemos nosotros en nuestros vínculos y en nuestras relaciones? ¿No? Y volvemos a esto inicial que planteamos desde el principio, y que también creo que lo decía hoy María, en esta posibilidad de pensarnos, de mirarnos, ¿sí? Que todas estas teorías, estos marcos referenciales, nos permitan sobre todo y nos ayuden a pensar en nosotros mismos y en nuestro rol profesional. En el caso de ustedes, bueno, en este rol del profesional psicopedagogo en las instituciones educativas, trabajando con otros profesionales que son los docentes. ¿Sí? Bien, se durmieron todos, parece. No, profe, seguimos acá. Profe. Se durmieron, dije yo, estoy profe, pensando, acá estamos. yo ya estoy pensando, ay, bueno, parece que yo promuevo el monologar nomás y no, bueno, no se durmieron. No, profe, estuvo Bueno, buena la clase. No, profe, Bueno. estamos escuchando atentos. Linda la clase, la verdad. Bueno, yo pensaba, ¿cómo pensamos proponer un enfoque comunicacional de este tipo si vengo yo y les cuento todo lo que te dije? Bueno, a ver si
podemos ir compartiendo lo que vimos, lo que sentimos, lo que nos pasó. En esta selección de cuestiones que han hecho ustedes, ahí está esto que plantea, porque cuando leemos algo, para algunos es importante una cosa y para otros otras ideas. ¿Por qué rescatamos estas ideas y no otras? Y después, bueno, en este diálogo tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Es importante que podamos compartir cuáles son las ideas que a cada uno nos pareció relevante, pero que después en este encuentro y en este proceso de diálogo podamos construir significados compartidos y que nos podamos poner de acuerdo en cuáles son los aspectos más relevantes y más importantes de esta propuesta que nos hace Erasmo Ferreira con este estilo cognitivo de comunicación, ¿sí? Así que bueno, sigamos pensando, trabajando el texto y vemos si el jueves próximo podemos volver a recuperar algunas cuestiones y ya integrarlo al planteo de Contreras Domingo para trabajar la comunicación. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Dejamos hasta aquí. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Dejamos o quieren agregar algo? Para la próxima clase traemos algunas ideas de la parte 2 y 3 que no llegamos a trabajar. Bueno, ¿sí? Perfecto. Sí, de la parte 2 y 3 o de algo Sí. que a lo mejor... Sí, seguimos trabajando. Hoy empezamos por estas ideas y fíjense todo lo que dio para seguir trabajando.